Nayeli Roldán, ella es periodista, coautora del reportaje La estafa maestra, pertenece a Animal Político. Nayeli, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches, A ¿cómo ver, estás? ¿qué se siente estar en la mañanera y también a estas horas? Sí, ¿verdad? Para que O sea, veas, se para que nota la veas. ojera, se nota la ojera. Oye, cuéntanos un poco y cuéntale a los televidentes, justamente, pongámoslo en contexto, lo que ha sucedido en estas 2 semanas. Dos semanas muy interesantes, muy importantes, de cómo el propio presidente ha dicho, sí, Animal Político tiene razón. Y es como para enmarcarlo y mandarlo a Animal Político. Ya lo haré de regalo. Pero cuéntanos un poco el tema de la estafa maestra y de cómo llega a las conferencias matutinas. Claro, bueno, primero la estafa maestra es una investigación periodística que efectivamente hicimos con Mexicanos contra la Corrupción, en la que detectamos que 11 dependencias del gobierno federal hacía convenios con universidades públicas para supuestamente hacer diferente tipo de servicios, pero finalmente no se cumplían porque las universidades subcontrataban empresas. Nosotros detectamos que estas empresas eran ilegales e incluso hasta fantasma. Así se perdió más de 5,000 millones de pesos de recursos públicos, y el reportaje lo publicamos en septiembre de 2017 y prácticamente no había pasado nada. Sí, Dimos seguimiento. yo me acuerdo de tenerlos aquí Claro. en este programa, los 3 reporteros, y decíamos, bueno, a ver, es indignante por donde se le vea, Claro. es un reportaje que en cualquier otro país, como estudiante hubieras dicho, hacemos un paro. Claro. Hacemos un paro como estudiante hasta que se resuelva esto. Claro. Y decíamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay una maquinaria en donde algo pase? Claro, por supuesto, porque además estamos hablando de 11 dependencias del gobierno en funciones, ¿no? ¿Te acuerdas del titular del diario El País? Luis Pablo Boregard, que era maravilloso. Por supuesto, era maravilloso. La investigación que debió sembrar a México y no lo hizo, ¿no? Sí. Y no lo logró. Claro, continuamos dando seguimiento, digamos, a la estafa y todo lo que ocurrió después, pero por parte del gobierno nunca vimos en realidad algún tipo de avance. La secretaria de la Función Pública en ese entonces, Arely Gómez, dijo que estaba investigando ya el tema, pero hasta ahí se quedó. No hubo más información en la PGR, pese a que hubieron 22 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación, presumiendo delitos, presumiendo el desvío de recursos públicos. Lo que llamó en su momento el auditor, Juan Manuel Portal, era un fraude a las arcas públicas. Sí, lo dijo directamente en el video publicado por Animal Político Mexicanos. Ese era el byte que más llamó la atención. Esto es un fraude. Exacto, punto. Exacto. Y bueno, pues no había pasado nada. Yo creo que era una buena señal que los 3 candidatos en el momento de la contienda electoral mostraran como bandera el combate a la corrupción. Sin embargo, cuando Andrés Manuel López Obrador gana la elección y te acuerdas que empiezan a preguntarle un poco acerca de Rosario Robles, de otros escándalos de corrupción, y él dijo, no debe de haber chivos expiatorios. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva prácticamente, lo cual pues resultaba un poco preocupante, ¿no? Porque digamos que había evidencia, había materia para seguir investigando, pero parecía que no iba a ocurrir. Luego, Risco, sucedió que la semana antepasada, Neldy San Martín publicó en Proceso una muy buena nota en la que advertía que funcionarios de Pemex habían estado involucrados en diferentes escándalos de corrupción. Estaba en Odebrecht, estaba en la estafa maestra, y había identificado a uno de los funcionarios que estaban relacionados en la estafa maestra. Nosotros vimos su reportaje y dijimos, caray. Híjole. A ver, caray. sácalo, desempolva eso que... Desempolva la base de datos de 23,000 celdas, ¿no? Y empezamos a revisar, a hacer un cruce de los funcionarios que ya estaban nombrados en diferentes dependencias, incluyendo Pemex, con la base de datos que nosotros teníamos de todos los involucrados de todas las dependencias, y ahí encontramos que había otros 2 funcionarios, no 3 solamente coincidencias. Eran 3 coincidencias, ¿no? Eran 3 funcionarios implicados directamente en la estafa maestra que estaban formando parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, ese era el detonante, o sea, esa era la nota, ¿no? Esa era la nota de cómo era posible que estos funcionarios, que además no es que solamente hubieran sido el oficial mayor o alguien ahí involucrado de tercera vía. No, puestos de primera relevancia. Firmaron los documentos
que nosotros comprobamos que terminó estos recursos públicos en empresas ilegales. De las 17 empresas involucradas, solamente en los 6 convenios de estos 3 funcionarios, 14 son irregulares, ¿no? Y entonces, bueno... Te presentas. Publicamos te presentas la nota, en la mañanera. Me presento en la mañanera con el ya célebre suéter amarillo. A ver, tenemos por ahí el momento de Nayeli Roldán justamente en la conferencia matutina. Vamos a verla. Nayeli Roldán, de Animal Político. El día de ayer publicamos que 3 nuevos funcionarios de Pemex, directivos de Pemex, participaron en la llamada estafa maestra. Es decir, firmaron convenios cuyos recursos públicos terminaron en empresas fantasma. Por este mecanismo de desvío hay incluso 22 denuncias penales interpuestas ante la entonces PGR. Mi pregunta es, ¿estos nombramientos de estos nuevos funcionarios significa que ya fueron exonerados y que el tema de la estafa maestra fue desechado o realmente las investigaciones pues siguen en curso? Si están involucrados en esto de la estafa maestra, no tienen por qué trabajar en este gobierno. O sea, solo voy a constatarlo y ya mañana le digo. Si estuvieron involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos, no pueden trabajar en este gobierno. O sea, si los contrataron, hicieron mal. Esto te decía el 23 de enero, hace una semana. ¿Lo revisaron? ¿Se comprometió a revisar los casos? ¿Y qué es lo que dice el gobierno federal después de esta investigación de Animal Político? Lo que dice es que teníamos razón, que nuestra investigación efectivamente confirmó que estos funcionarios estaban relacionados con la estafa maestra, pero aún más que nos habíamos quedado cortos, ¿no? A ver, tenemos el audio, vamos a escucharlo. Buenos días, Nayeli Roldán, de Animal Político. Presidente, preguntarle, ayer le habíamos comentado esta situación de los 3 funcionarios de Pemex que están involucrados en la estafa maestra. Primero preguntarle si había podido revisar el caso. Sí, lo revisé y en efecto, tienen ustedes razón, hay 3 funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Tienen razón. Esto es lo que contesta Andrés Manuel López Obrador, lo hizo también hace una semana, el 24 de enero pasado. Hoy hay información otra vez relevante, Nayeli, ¿qué se dice? Hoy hay información sumamente relevante porque el hermetismo, el silencio que tuvimos durante más de un año por parte del gobierno federal respecto a esta investigación, pues hoy tuvimos toda esa información que no tuvimos en los meses previos. La Secretaría de la Función Pública realizó una investigación y hoy, en voz de la titular, de Irma Heréndira Sandoval, lo que dice es que nos quedamos cortos, que no solamente firmaron 6 convenios estos funcionarios públicos, sino que firmaron 25. Que no eran 245 millones como nosotros lo habíamos detectado, sino que eran 7,000 millones de pesos. Híjole. Y que con esas evidencias, pues obviamente el presidente pues anunció minutos antes que pues les haría que renunciara, ¿no?, a su cargo público, aunque todavía no hay una resolución, digamos, o sea, no hay una sentencia al respecto. El mensaje que da el presidente López Obrador es decir, aunque haya solamente una sospecha, pues no trabajas acá. La verdad es que, mira, te voy a ser muy franca, yo pensábamos en la redacción que uno de los escenarios iba a ser que los separara del cargo mientras realizaban la investigación, lo cual hubiera sido una buena salida, ¿no? Pero que haya tomado incluso la determinación de que definitivamente ya no van a estar en la administración pública, creo que es una muy buena señal de que se está combatiendo la corrupción, porque además él decía que se iba a acabar prácticamente, ¿no? Cuando él llegara a la presidencia se iba a acabar la corrupción. Sí. Y yo siempre insistí también que la corrupción no se acaba por decreto, que la impunidad es lo que alienta la corrupción
y en este caso que estén mandando el mensaje de que hay consecuencias. A mí me parece que eso es lo más relevante. Sí, hablábamos esta semana con Eduardo Borges, de Transparencia Mexicana, en donde, bueno, nos situamos en el lugar 138 de 180 en temas de corrupción, de percepción de la corrupción. En los últimos 6 años ha caído México 35 lugares en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y era lo que decía era, bueno, el por qué hemos caído así, y él subrayaba eso, decía, por la impunidad, porque no pasa nada si hay actos de corrupción en este país. Las consecuencias no se ven, no se palpan, no ha habido una vuelta de tuerca. Me parece que esta semana, con lo que ha sucedido en estas conferencias matutinas, con la investigación de Animal Político, con lo que dijo hoy la Secretaría de la Función Pública, híjole, por lo menos es un viraje interesante en puestos muy relevantes dentro de una empresa fundamental que es Petróleos Mexicanos. Claro, yo creo que es una buena señal, es un buen día, es un buen signo de que las cosas, de que algo está pasando, al menos, de que algo está pasando. Yo también creo que es un buen día para el periodismo independiente, para el periodismo en general y para el periodismo independiente, porque somos un medio Animal Político, somos un medio chiquitito en cuestión de equipo, digamos, somos pocas personas en comparación con un medio nacional y que junto con Mexicanos contra la Corrupción hicimos una investigación de esta naturaleza que pudo trascender incluso con las limitantes de difusión que tenemos. Que no, y con las limitantes también humanas. Claro. A ver, la verdad es que me recuerdo muy bien cuando estaban por acá presentando el proyecto y decían, a ver, Risco, nosotros hicimos un pedacito, Claro. O sea, un pedacito porque no era imposible, dice, porque si revisamos todo nos tardamos 3 o 4 años en hacer esta investigación y necesitábamos ir dando a conocer. Entonces, vaya, pues es un esfuerzo muy interesante. Yo creo que hay que detenernos un poco en el tema de que Animal Político es un periodismo independiente. Desde hace varios meses hay una campaña muy interesante de crowdfunding, de la manera en la que pueden ustedes apoyar este medio Animal Político. Platícanos un poco de eso, Nayeli. Sí, por supuesto. La intención de esta campaña es justamente poder decirle a los lectores que si les gusta este periodismo que estamos haciendo, que si les gusta estas investigaciones, si les parece relevante, se pueden unir como colaboradores a través de esta campaña que estamos viendo en pantalla, a través de Facebook, que en unos cuantos clics pueden unirse, pueden aportar una cantidad que ustedes elijan, que va desde los 80 pesos. También tenemos una campaña permanente en fondeadora.mx, donde también pueden hacer estas aportaciones mensuales y además van a tener información exclusiva antes que nadie. Sí, les vamos a estar liberando a mí me llega información. 7:50 de la noche todos los días. Exactamente. Sí. También van a tener ahí, vamos a tener más acercamiento con los colaboradores, van a tener materiales exclusivos. Pues mire, para que no lo agarren en curva al presidente, yo sugiero que se ponga el hijo animal. Exacto. Y mira, le van a llegar las notificaciones a las 7:50 de la noche. Exacto. Y ya vas a ver más o menos de qué va la mañanera y qué traen en la cabeza los periodistas que van a estar por ahí. Ya sabrá qué le vamos a preguntar. Bueno, por lo menos por ahí. Bueno, pues de verdad, Nayeli, muchas felicidades a Miriam, a Manu, a todo el equipo de Animal Político, de Mexicanos contra la Corrupción. Me parece que sí, hay que detenernos, hay que decir, al menos esta semana cambió algo del periodismo nacional y también de las consecuencias, y es una carta, por lo menos en estos primeros 60 días de presentación, que dejan, híjole, por lo menos la idea de que viene algo distinto para hacer las cosas. Sí, por lo menos se abre la ventana de oportunidad y también quisiera que los lectores entendieran que el periodismo no se hace para quitar a alguien de un puesto, ni siquiera a un titular de una dependencia, ni al presidente, sino para que la sociedad tenga información, para que pueda tomar decisiones y que pueda incidir, completamente decidir. Y sobre todo, el periodismo trata de evidenciar lo que se hace mal para que se haga bien. Y creo que este es un muy buen día porque algo se cambió, al menos, con una investigación. Pues Nayeli Roldán, muchas felicidades y te agradezco de verdad haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. ¿De verdad dónde te seguimos? Claro, en Twitter, @NayaRoldán. Ya saben Naya que Roldán. sí contesto. Sí. Y bueno, contesto. No me acuerdo en qué embrollo te metí el otro día, que Sí, no me acuerdo claro. qué pusiste. Lo de la columna de Daniel. Ah, claro. Y cuando critiqué sí. la conferencia mañanera, por supuesto. Sí, no, sí, bueno, sí. No, o sea, me no, llegó de todo. Te llegó de todo. Bueno, De pues todo. así las redes. Nos vamos